brevemente acerca del libro de Ageo. El libro de Ageo es uno de los libros muy cortos, ¿verdad?, de la Biblia, con un mensaje, aunque es corto, bastante productivo para la vida del cristiano, como toda la palabra del Señor. Y Ageo era un profeta, ¿verdad? Ageo, Malaquías y Zacarías fueron profetas del Señor, pero la diferencia de estos profetas con Jeremías e Isaías, ¿verdad? O Ezequiel, es que estos tres profetas, Ageo, Malaquías y Zacarías, profetizaron al pueblo después del exilio de Babilonia. O sea, después de que el pueblo ya fue cautivo por el imperio babilónico, ahora ellos les dan profecías al pueblo con el afán de que se animasen a volver, ¿verdad?, a la obra del Señor. La historia del pueblo de Israel nos dice que después de ser liberados de Egipto y pasaron, ¿verdad?, tiempos de prueba, de jueces, de reyes, etcétera, etcétera, el pueblo cayó en tal desobediencia que el Señor los entregó en manos de otros imperios para ser cautivos. Pero a través de Jeremías, Él les había dado una promesa. Les había dicho que después del exilio Él tenía planes para ellos, no de mal, sino planes de bien, porque los haría volver, hermanos, a lo que el Señor siempre ha tratado que su pueblo se mantenga, ¿verdad? A volver a una comunión con Dios. Pero en el libro de Ageo, en el capítulo 1, nos habla de que el pueblo, después de ser libre de la cautividad, en lugar de acercarse a la obra de Dios, ellos optaron por hacer conforme a lo que para ellos era más importante. Ya hemos hablado del capítulo 1, para los que no lo recuerdan o no conocen la historia, el contexto es este. Después de regresar de la cautividad de Babilonia, Dios mandó por medio de Ageo a que construyesen el templo del Señor. Pero ellos, hermanos, con la oposición y la falta de recursos, ¿verdad?, lo que hicieron o decidieron es dejar de construir el templo de Dios y empezaron ellos a construir sus casas. Y entonces Dios viene y por medio de Zacarías y de Ageo les exhorta y les dice: no es tiempo de edificar casa a Dios. Si quieren que la gloria de Dios regrese, ¿cómo puede regresar si no había templo de Dios? Decía: pero sus casas están muy bien hechas, bien edificadas, pero ustedes siembran mucho y cosechan poco, ¿verdad? Comen, pero no se sacian. Beben, pero siguen teniendo sed. La razón de esto es porque ustedes han puesto como prioridad las cosas suyas o los beneficios, ¿verdad?, para ustedes y no lo mío. Y entonces el pueblo acepta, ¿verdad?, entre comillas, vamos a llamarlo así, la exhortación, y dicen: bueno, vamos a edificar. Y van con Zorobabel y empiezan a edificar. Pero ellos, hermanos, como hoy en día la naturaleza del hombre y la generación en la cual vivimos, muchas veces nos emocionamos y queremos ocuparnos de las cosas de la obra de Dios, pero siempre, ¿verdad?, a la par se preocupa en nuestra vida lo que está pasando realmente en nosotros. Al pueblo de Dios en el tiempo de Ageo le pasó exactamente eso. Ellos decían: vamos a servirle a Dios, pero la prioridad de ellos no era Dios. La prioridad de ellos eran ellos, estar bien ellos, edificar bien ellos, y lo que les sobraba y para lo que les alcanzaba, entonces decían: va para Dios. Entonces Ageo, al ver la condición del pueblo, vuelve a exhortar a Zorobabel. Él dice: Zorobabel, anímate tú, anima al pueblo. Dile que me edifiquen un templo, porque mía es la plata y mío es el oro. Dice: y entonces la gloria de este templo será mayor que la del primer templo. Pero necesito que animes al pueblo. Zorobabel toma ánimo, pero el pueblo, hermanos, empieza a trabajar. Y caemos en el capítulo que leímos. Una vez que ellos trabajan, después de 3 meses de estar edificando la casa, ellos siguen viendo que sigue escasez entre ellos, que no han recibido, vamos a llamarlos así, la bendición de Dios, que no había un cambio. Seguían sembrando mucho, cosechando poco, seguían yendo a buscar, ¿verdad?, vino. Querían ellos recibir 50, pero dice que había 20. Y ellos se preguntaban: ¿qué está pasando? Si ahora estamos edificando el templo de Dios,
si ahora estamos tratando de hacer lo que nos mandó el profeta por medio de la exhortación, y entonces las cosas están peor. ¿Están iguales o peores? No vemos una diferencia. Y entonces es ahí donde Ageo manda este mensaje, y el Señor nos lo pone también a nosotros, ¿verdad? Les dice, ¿puede algo santo, verdad, santificar a algo inmundo si lo tocare? Y los sacerdotes les dicen, no. Dice, ¿y puede algo inmundo contaminar a algo? Y los sacerdotes dicen, sí. Y entonces el Señor le dice, así es mi pueblo. Así es mi pueblo con lo que están haciendo, con toda obra de sus manos y con todo lo que ofrecen. Y el mensaje de hoy es, ¿de qué manera estamos nosotros trabajando para la obra de Dios? Porque ellos tuvieron un problema. La oposición y la falta de recursos, o sea, la escasez de bendiciones o de cosas terrenales, hacían que la obra de Dios no fuera edificada. Hoy, hermanos, la diferencia entre esta generación y aquella no es mucha. Nosotros dejamos de edificar para la obra de Dios a causa de la oposición que a veces el enemigo pone por medio de problemas, tribulaciones, por medio de mal testimonio de alguien, por medio de cosas que no me agradan, y entonces optamos porque la obra de Dios se mantenga tal y como la encontramos. La otra es la falta de recursos, cuando a nosotros quizá no nos está yendo bien, y entonces optamos por tener como prioridad nuestro trabajo, por prioridad nuestra familia, por prioridad las cosas materiales que pensamos que necesitamos, pero cuando nosotros creemos que necesitamos lo bueno, estamos dejando lo mejor. Y eso es lo que dijo el Señor a Marta y María. Marta estaba haciendo cosas buenas, estaba atendiendo, lavando trastes, quizá limpiando la casa donde estaba el maestro, pero María simplemente estaba a los pies del Señor. Y ese ejemplo, ¿verdad? El Señor dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Ella se quejaba porque decía, mi hermana no me ayuda. Y dice, mira, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no se le será quitada. Muchas veces nosotros no es que estemos haciendo cosas malas, pero entre una balanza entre lo bueno y lo mejor para nosotros siempre va a ser Cristo. A lo mejor va a tener un buen trabajo, alguna buena oportunidad, pero no se puede comparar con las cosas que Dios nos puede dar a nosotros. Y el Señor se lo dijo en Jeremías 29, lo vamos a leer. Jeremías 29, en el capítulo 29 y en el versículo 10 en adelante, Jeremías 29, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jeremías 29, le voy a dar lectura. En el versículo 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os iré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Dios les había dado una promesa. Dice, yo les voy a cumplir y les daré el fin de lo que ustedes esperan. Ellos esperaban ser bendecidos en gran manera por Dios, pero había algo que les impedía recibir la bendición de Dios. Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo mal, hermano? ¿Por qué me pasan estas cosas? Es que yo me esfuerzo y yo hago y Dios no me contesta. Eso se preguntaba el pueblo. En el capítulo 1 de Ageo, ahí donde estábamos, le voy a dar lectura. Ellos se preguntaban porque decía,
En el versículo 9, buscáis muchos y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Dios llamó a sequía, ¿por qué? Porque ellos estaban afanados en cosas para ellos. Cuando hablamos de sequía, estamos hablando de una sequía espiritual. Cuando nosotros nos ocupamos y como prioridad está nuestro beneficio, estamos dejando a un lado la obra de Dios. Y entonces empezamos a estar secos espiritualmente. La Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán los ríos de agua viva. El pueblo se había rehusado a creer en Dios. Y entonces lo primero que Dios les hace a ellos como exhortación es que dice, el corazón de ustedes está sucio para adorarme y para servirme. No estoy diciendo que no estén construyendo. Lo que estoy diciendo es de qué manera están construyendo. Mi templo es santo, pero si ustedes traen un corazón inmundo, lo que hacen es que las obras que están cumpliendo inmundas son. Me va a decir usted, hermano, ¿a qué se refiere con esto? A lo que nos referimos, o la palabra de Dios nos exhorta, es que es la manera en que nosotros hacemos la obra de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hoy tengo gripa y Jeremías no tiene gripa y la hermana Lili se para en medio de nosotros, ¿qué es más factible? ¿Que se le pegue la gripa o que se le pegue la sanidad de alguien? Que se le pegue la gripa. La enfermedad, lo inmundo puede contagiar a lo que no está enfermo, pero nadie que no tenga gripa se sienta sobre alguien sano, junto a alguien sano y va a sanar. No se puede transmitir así. Se transmite lo malo. Lo mismo pasa en la vida espiritual y en las iglesias. Y lo mismo pasó en el tiempo de Jesús. El Señor les dice, mi templo tiene que ser santo. Pero antes de que ustedes se vuelvan santos, ustedes lo que están haciendo es volviendo inmundo mi templo. Así mismo es este pueblo conmigo, les dice en el versículo 14. Ageo 14. Les dice el Señor así. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Todo lo que están haciendo es inmundo. Les exhorta, les dice, es inmundo lo que hacen, porque no es que no lo estén haciendo, sino es cómo lo estamos haciendo. Les decía yo, ¿cómo estamos nosotros trabajando para la obra del Señor? Sin ganas, confundidos, incrédulos, apáticos, enojados, iracundos, cansados, con sueño. El Señor le decía a su pueblo, porque ustedes me dan lo que les sobra, lo que no sirve, lo enfermo. ¿De qué sirve que me den un becerro, le decía el Señor, si me lo da enfermo, cojo, impuro, inmundo? No estoy diciendo que no me dan, me estoy diciendo de qué manera me lo dan. No está diciendo Dios que no le estamos sirviendo, nos está exhortando de qué manera le estamos sirviendo. Porque ellos llevaban 3 meses haciendo la obra. Ya que habían sido, ¿verdad?, presionados por el enemigo para no hacerla, ellos habían dejado los cimientos nada más. Ellos dijeron, están los cimientos, no pasa nada. Es algo que pasa regularmente en la vida de un cristiano de hoy en día, cuando decimos, bueno, yo soy cristiano, Dios me tiene que bendecir, Dios tiene que hacer esto. Y no es que estén equivocados, Dios sí bendice, pero la Biblia dice, Dios bendice al dador alegre. Dice, es mejor dar que recibir. Y es que cuando nosotros hacemos algo, dice la palabra de Dios, tenemos que hacerlo como para Dios y no como para los hombres. ¿De qué manera usted viene al templo? Si usted viene cansado, a la fuerza, es como si estuviéramos volviendo inmunda la adoración de Dios. Es como si estuviéramos contaminando lo santo. Si usted tiene un vaso de agua limpia y vierte sobre ello un poquito de coca, ¿qué le va a pasar al vaso de agua limpia? Se pone café. Pero si usted a la coca, que es toda negra, le pone un poquito de agua, se va a seguir viendo como agua. Cualquier ejemplo que usted quiera ver nos demuestra que nosotros, en lugar de aprender
cosas buenas para la edificación de la iglesia, lo que aprendemos son cosas malas, porque es lo que más se transmite, es lo que nosotros estamos propensos a recibir, es lo que el pueblo hacía. Vamos a poner esto: si la hermana ve que hace algo mal a otra hermana, en lugar de ella orar, lo que dice: si la hermana lo hace, porque yo no lo voy a hacer. Si mira, Dios no le exhorta, si el pastor no le dice nada, si mira cómo le va bien. Es algo que automáticamente las iglesias perciben y lo toman, y en lugar de ser favorable para la iglesia, es algo que va destruyendo nuestro ministerio, primeramente en usted y después a muchos. La Biblia dice: mirad que no hay entre nosotros corazón malo de incredulidad, que al ser alcanzado, contaminado, ¿verdad? Dice, podamos ser contaminados todos, que no haya raíz de amargura, dice la palabra del Señor, porque nosotros olvidamos que nuestra manera de conducirnos y de comportarnos sí afecta la adoración de Dios. Dios no se equivoca cuando dice: porque estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Porque entonces, ¿hay adoradores de mentira? Sí los hay, hermanos. Y a lo mejor ese adorador estoy siendo yo hoy, o está siendo usted. ¿Por qué, hermano? Porque la prioridad no ha sido Dios. Vamos a poner un ejemplo. A ver, el primero que se quite el calcetín sin quitarte el zapato, hermanos, les voy a invitar una coca ahí. Nadie se va a poder quitar el calcetín sin siquiera poder quitarse o desprenderse el calzado. ¿Quién se puede comer un plátano sin pelar el plátano? Primero hay que pelar el plátano. No puedes quitarte el calcetín si no te quitas el zapato, hermano. ¿Quién puede leer un libro sin abrirlo? ¿Qué hay que hacer primero? Abrirlo. Usted no puede hacer algo que va a segundo sin primero hacer lo que va primero. El pueblo de Dios así lo hacía, y muchos de nosotros así lo hacemos. Podría sonar algo absurdo, hermano, pues para leerlo hay que abrirlo. Pues para ser bendecido, sano, santificado, prosperado, lo que usted quiera, lo primero que hay que hacer es estar con Dios. Pero la gente, nosotros hoy en día, nos saltamos la prioridad de que sea Dios, la obediencia para Él, la santidad para Él, ¿verdad? Nuestro gozo para Él, nuestro servicio para Él, y lo volvemos inmediatamente para el hombre. Y al hacerlo así es cuando viene entonces en nosotros la tribulación, angustia, o muchas veces, hermanos, ¿verdad?, el desánimo de servirle a Dios, que era lo que ellos presentaban a menudo. Si usted lee el libro de Ageo y de Zacarías, ellos estaban propensos a animar. Le decían al pueblo: vamos, sí se puede. Porque el desánimo venía porque su meta, ¿verdad?, para ellos no estaba siendo Dios. Hoy el Señor nos llama a esto, nos ha exhortado a través de Apocalipsis a no perder nuestro primer amor, que aunque nuestras obras están bien, le decía a la iglesia de Éfeso, hay algo que están perdiendo. Dice: el primer amor. Hoy el mensaje vuelve a ser lo mismo. Ageo estaba edificando el templo. Sí dice la palabra que habían dejado de hacerlo, pero cuando lo empezaron a hacer, no lo estaban haciendo con un corazón limpio, sino que lo que traían en su corazón estaba contaminando a la obra del Señor. Ahora, ¿de qué manera viene nuestro corazón al servicio del Señor? Porque muchos, aunque estamos aquí, a lo mejor ni siquiera estamos. Está nuestro cuerpo, pero vuestro corazón está en el afán, en la falta de perdón, en el orgullo, en el rencor, en cosas que Dios lo que quiere, hermanos, es que las quitemos de allí. Entonces, Jesús no se equivocó cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero decimos en prédicas, hay predicadores que lo anuncian, dice: pero el pueblo de Dios primero busca las añadiduras para después buscar el reino del Señor. Ellos dicen: Señor, si viene mi esposa, mi hijo, si tú cumples esto, yo te sirvo. Bueno, eso es lo que el hombre cree y piensa, pero Dios dice: primero búscame y luego yo te voy a dar todo lo que necesitas. Porque yo sé de qué cosa tenéis necesidad. Yo sé lo que te hace falta. Antes de que tú me pidas algo, yo ya sé lo que me vas a pedir. La falta, ¿verdad?, del compromiso de la iglesia se debe a exactamente lo que le pasó a Ageo. Ageo fue alguien que estuvo peleando, hermanos, en contra del desánimo de la iglesia. ¿Quién aquí no se ha desanimado alguna vez?
yo mismo que predico, alguna vez en una parte de mi vida, ¿verdad? Ya creyendo en el Señor me he desanimado porque las cosas no salen como yo pensé, porque a lo mejor pasó algo que no pensé que fuese a pasar. Y entonces ese, ¿verdad?, sentimiento o ese desánimo entra en mi corazón. Y lo primero que hace el desánimo en un cristiano es que hace que dejes de orar, que dejes de venir a la iglesia, que dejes de creerle al Señor, que pienses que todo fue en vano. Y ese desánimo, hermanos, lo que hace en nosotros es una derrota espiritual, la cual nos lleva a nosotros a estar contaminados. La Biblia dice, el Señor nos ha hecho más que vencedores. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Hay tantas promesas tan poderosas en la palabra que a veces nosotros olvidamos por el desánimo que presentamos. Y eso se debe a que pensamos que las cosas siguen exactamente igual. La pregunta es, ¿por qué seguirán igual las cosas en mi vida? Porque no estamos nosotros acostumbrados a vivir en el tiempo de Dios. Queremos vivir al tiempo de nosotros. Cuando nosotros decimos, ya lo necesito. Hasta en la vida matrimonial, la hermana necesita a lo mejor una lavadora y dice, ya. Y el hermano dice, todavía sirve. Todavía aguanta, ahorita le hago un remedio. Y la hermana, ya. Cada quien tiene un tiempo y la hermana necesita otra estufa y el hermano todavía le sirve una perilla, todavía. No ocupas todas las parillas al mismo tiempo. Ellos decían, todavía no es tiempo de servirle a Dios. Y yo decía, ya es tiempo de servirme. Ageo 1, lo voy a leer para los que no lo han leído. Ageo 1 dice ahí, en el versículo 2, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino de palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ellos decían, todavía no es tiempo de servirle a Dios. Ahorita lo que hay que hacer es satisfacer nosotros nuestras necesidades, lo que necesito, una mejor casa, un mejor puesto. Pero el Señor les dice, mediten en sus caminos, hermanos, meditemos en nuestros caminos. El Señor, si ustedes leen el libro de Ageo, el Señor dice, el mío es el oro y la plata. O sea, yo soy el dueño de todo, lo que hay en los cielos, lo que hay debajo de la tierra, lo que ustedes ven, lo visible, lo invisible, sean dominios, sean potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Y está diciendo, ustedes mismos fueron creación mía. Y Dios nos creó para adorarle, para servirle, no para otra cosa. Nosotros, hermanos, estamos muchas veces cerrados en nuestra manera de pensar y entonces recurrimos a las vanidades ilusorias, como dice el libro de Eclesiastés, a cosas pasajeras. Ageo se había olvidado de eso. ¿Cómo puede habitar la presencia de Dios, le decía Zacarías, si el templo de Dios no está edificado? ¿Cómo nosotros queremos llenarnos muchas veces de la presencia de Dios, pero a veces no estamos trabajando para edificar bien este templo que es para Dios? Es muy fácil, hermanos, contagiarse de lo malo. Es difícil tratar de hacer lo bueno. ¿Quién trataba de imitar a Jesús cuando andaba aquí? Nadie quiso hacer lo mismo que hacía Jesús. Porque si usted se vuelve una persona que se someta a la santidad y a servirle a Dios, lo primero que le va a decir al mundo, ¿qué le va a decir Jeremías? Está loco. Está loca, ya se volvió loca mi tía, pobrecita, todo el día la pasa orando. Ora por la comida, que ya oyó un ruido y está reprendiendo y ya alucina. Y si no te dicen loco, ya te volviste un fanático, ya te lavaron el cerebro, Jeremías. Te lavaron el cerebro bien, estás loco. Y si no, eres una secta, diabólico. Al Señor se lo decía el hermano en la oración. Cuando el Señor hacía milagros, decían, este es Belcebú, ve lo que está haciendo. Y luego cuando hacía otra cosa, decían, está loco. ¿Cómo puede decir él eso? Está loco. Lo primero que va a hacer la gente cuando tú quieras realmente entregarte a Dios, te van a decir, loco, nadie te va a querer imitar.
Porque cuando usted ve a Jeremías danzando, orando, hablando en lengua, decía, hermano, exagerado, hermano. Yo ni sentí nada y exagerado, no, hombre. Mira, mira. Pero si usted ve a Jeremías a lo mejor haciendo algo que usted tiene en su corazón, querer hacer y lo ve y dice, oye, Jeremías lo hace. Y Jeremías danza. Y el Pilar. Y lo hizo y, no, y sigue, y a ver, si para el próximo culto danza, yo voy a hacer lo que vi que hizo Jeremías, que no hay que hacer. Y el hermano Jeremías danza. Es un ejemplo, hermano Jeremías. ¿Y qué es lo que hace usted? Ah, eso sí lo hace. Y cuando usted es exhortado, le dice, hermano, ¿a mí qué me dice si mi hermana también lo hace? ¿Quién de nosotros puede decir, hermano, pues es que yo voy a orar porque como la hermana ora, a ver? ¿O quién le reclama y dice, hermano, ¿por qué a mí no me llama a orar tanto? Si yo quiero orar, quiero santificarme, quiero hacer esto, quiero venir. Ageo se lo dijo a los sacerdotes, conocen la ley y saben que lo inmundo es lo que contagia. Lo santo difícilmente va a lograr contagiar. Lo santo que nosotros podemos ver en una persona. Pero si nosotros dejamos que sea el santo de Israel, como dice la Biblia, el que dice, porque ya no estaré con ustedes, sino ahora estaré en ustedes, nosotros vamos a poder hacer la diferencia. Esa diferencia que Dios le está pidiendo a su pueblo desde hace mucho tiempo. ¿En qué temporada de nuestra vida nos encontramos? Ellos querían tantas cosas que al final, hermanos, vieron que sus esfuerzos no daban resultados. ¿Cuántas veces se ha esforzado por algo y no se logra? Decía la hermana en su testimonio, ella tuvo un examen y logró pasarlo, pero a lo mejor, ¿cuánto se esforzó la otra persona y no logró pasarlo y se desanimó? A lo mejor usted tuvo desánimos, malas experiencias en su juventud, en su niñez, hoy en día, unas experiencias malas en alguna iglesia, y a lo mejor lo han dejado devastado, con esas veces que dice usted, ya no puedo, ya no quiero. A Jehová le encargó de decirle, sí puedes. No importa la temporada en la cual estás. Porque hay un ejemplo en la Biblia, y todos van a conocer a este personaje, Sansón. ¿Sansón cómo era, Jeremías? Fuerte. Era fuerte. Era el hombre más fuerte que la Biblia relata ahí, porque tenía el voto del Nazareno. Y Sansón, hermanos, cuando los filisteos venían sobre él, Sansón los derrotaba. Pero después de que Sansón inclinó su corazón a Dalila, la mujer la cual el Señor les había dicho que no se mezclasen, Sansón fue preso. Y la historia de Sansón termina de que los filisteos se lo llevaron, le sacaron los ojos y lo tenían para divertirse y burlarse de él en su templo. Y un día, Sansón, estando en el peor momento y etapa de su vida, cuando era la burla de los filisteos, cuando ya estaba ciego, cuando ya no tenía fuerzas, lo que hizo él es que impuso su corazón y le dijo, Señor, una vez más déjame, ¿verdad? Poder ser como yo era. El Espíritu de Dios había apartado de Sansón, dice la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la peor temporada o en el peor episodio o en el peor momento en el cual Sansón se encontraba, Dios le dio su mayor victoria. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que Sansón mató más filisteos ese día que los que había matado en toda su vida. Agarró los dos pilares principales y jaló y volvió a clamar a su Dios y derribó, hermanos, el templo de los filisteos. ¿En qué temporada se encuentra usted en la cual hay escasez? ¿Pero escasez de qué? Todos pasamos escasez de comida, de trabajo, pero estamos hablando de la escasez del amor que tenemos que sentir de Dios. Y no porque Dios no nos dé, porque dice la Biblia que Dios es amor, sino la escasez que nosotros tenemos de recibirle. ¿Por qué causa? Porque hemos dejado de edificar su templo. El Señor les dice en el versículo 15 ahí de Ageo, ya que les dice que ellos son este pueblo, ¿qué es lo otro que les dice? En el versículo 15 les dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra, en el templo del Señor. Les dice, miren, antes de que sigan poniendo ustedes una piedra, mediten en su corazón.
Medite antes de que usted siga caminando. Por eso pasan 3 años y viene algo a su vida y lo primero que hace es, se va de la iglesia. Ya no cree. Se vuelve usted y dice, es que estoy mal, estoy bien, ya no puedo. El Señor dice, mira, antes de que tú edifiques, debes de estar seguro en dónde estás edificando. Está la parábola. Está el hombre que edifica sobre la arena y el hombre que edifica sobre la roca, la cual roca es Cristo. Dice, vendrán tormentas, tribulaciones, vendrá lo que vendrá, y el que edificó en la roca, ¿qué va a pasar? Su casa va a permanecer. Y el que edifica en la arena, pues su casa va a caer. El Señor dice, mira, antes de que tú pongas una piedra, medita qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón hoy, hermano? ¿Qué hay en mi corazón? La Biblia es clara cuando dice, si tú vienes a dejar tu ofrenda delante del Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y pídele perdón a tu hermano para que tu ofrenda sea grata delante del Señor. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, ¿de qué sirve que tú me ofrendes si en tu corazón hay rencor contra tu hermano? Samuel dice, ¿en qué se deleita más el Señor? ¿En vuestros holocaustos y en vuestras ofrendas? Dice que el Señor se deleita en la obediencia a Él. ¿Qué quiero decir? Hoy pudiéramos entonar la alabanza más hermosa para el Señor. Hoy pudiéramos, hermanos, nosotros expresar, ¿verdad?, la mejor oración al Señor. Pudiera ser la mejor prédica que usted puede escuchar. Pudo haber sido el mejor culto que pudo haber usted sentido la presencia de Dios. Pero lo que Dios está buscando es que su corazón esté limpio. Dice, ¿quién subirá al monte santo? Solo el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su mente o su corazón a cosas vanas, ni jurado con engaño. Es el que va a poder subir delante de la presencia de Dios. ¿Qué tan vital es cómo esté nuestro corazón? Usted a veces se rehúsa y viene y se goza, pero hay cosas en su corazón que a Dios no le agrada. Hay cosas en las cuales Dios dice, despójate de ellas. Porque nada de eso serviría si usted viene a la iglesia con un corazón molesto, si se siente incómodo, irritado, confundido, sin ganas, con calor, con frío. Si usted viene, hermanos, con un corazón así, muy pocas veces saldremos diferentes de aquí. Nos veremos diferentes en nuestro semblante. Eso es algo que podemos apreciar. Yo veo a Jeremías que hoy entra llorando y cuando lo veo salir, lo veo sonriente y digo, ¡ah! Y su efecto hoy el culto de Jeremías. Pero no solo es lo físico. Si Jeremías el próximo culto vuelve a llegar así, es porque entonces hay algo en su corazón que tiene que ser despojado de allí. Dios tiene que quitarlo. El Señor les dice, así mismo entonces mediten cómo está su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él. Si hoy pudiéramos olvidar el corazón, a lo mejor muchos lo hubiéramos olvidado aquí, como el celular, la bolsa, la cartera. Pero como ese lo traemos aquí, nadie nos olvida el corazón. Se olvida que en el corazón hay que poner, hermanos, una coraza para que no entre nada de lo que lo contamine. La Biblia es clara cuando dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque del corazón salen los malos pensamientos, hurtos, adulterios, fornicaciones, las guerras, todo sale del corazón. Dios le estaba diciendo a través de Ageo a su pueblo, mediten en lo que están haciendo, porque lo que están haciendo es para mí. Yo lo que se estoy pidiendo es la prioridad a las cosas mías. Usted va a decir, hermano, yo no estoy contaminado, pero desde que tenemos una actitud negativa para las cosas de Dios, estamos contaminados. Desde que nosotros tenemos las prioridades equivocadas, todo para mí y nada para Dios, estamos contaminados. Cuando nosotros nos sentimos
desanimados, cansados, confundidos, frustrados, estamos contaminados. Cuando nosotros, como el pueblo decía, es que no es tan grande la obra como la primera, yo les decía, yo soy el dueño del oro y la plata, y esta obra va a ser mayor que la primera. Y ellos decían, pero es que nosotros somos pocos, solo volvimos una parte de la cautividad, todos nuestros hermanos están cautivos. Y tú me estás pidiendo, Ageo, que yo con gozo edifique la casa del Señor. Si viví 70 años cautivo, sin comida, sin hogar, ¿sabes qué voy a hacer primero? Me voy a hacer mi casa, voy a tener comida y después hacemos la obra de Dios. Y Dios dice, no, ustedes estuvieron cautivos, ahora me tienen a mí. Y aunque sean pocos y aunque piensen que la obra va lenta, la obra la voy a hacer yo. Hermanos, eso nosotros lo pensamos a menudo. No queremos hacer algo porque somos pocos, porque pensamos que el poder de Dios se manifiesta en la multitud y no cuando hay alguien, ¿verdad? Simplemente solo o un par de personas. La Biblia dice, donde 2 o 3, si hubiera dicho la palabra de Dios, donde 5,000 o 30,000 estén, yo estaré, dice, donde 2 o 3 estén de acuerdo y pidieran cualquier cosa conforme a mi voluntad, o sea hecha. Y aun cuando usted se siente solo en su casa, en su hogar, en la puerta de su casa o arrodillado en su cama, dice el Señor, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nunca hemos estado ni solos ni desamparados, sino muchas veces lo que hemos estado es mal instruidos a la búsqueda del Señor. Porque nosotros nos fastidiamos muchas veces. Decimos, estamos aquí con tantas cosas que tengo que hacer y mira, estoy aquí en la iglesia, ¿para qué? Nada más para eso fui hoy a la iglesia, para enterarme que la hermana Lidia habló de mí, me dijo y me señaló. A eso fui nada más. Mejor me hubiera quedado a terminar yo mi tarea, mi trabajo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros tenemos todo eso en nuestra mente y corazón, la respuesta es de que estamos contaminados. La Biblia dice que las obras de la carne son, ¿cuáles son, hermano? Celos, ira, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, enemistades. Si vemos ese currículum, a lo mejor algo de lo que está ahí, está en mí. A lo mejor están los celos, la ira, los pleitos, contiendas, herejías, enemistades, hechicerías, que también se cataloga en Apocalipsis como rebeldía. La rebeldía y la hechicería para Dios viene siendo lo mismo. Homicidio, decimos, hermano, yo nunca he matado a nadie. La Biblia dice que el que no ama a su hermano es homicida. Yo creo que a lo mejor alguno de nosotros está entre los más buscados. Si pudiéramos poner ahí en internet los más, el que ama menos a sus hermanos en la iglesia, a lo mejor estaría la cara del hermano Jacob ahí. Porque tiene 1000 asesinatos. Porque hay a 1000 hermanos que no lo soportan, le caen mal, no les gusta ni cómo hablan. Y hasta cuando van a regresar dicen, otra vez. Ahí van. Ahorita nos cuenta de lo que le pasó. Y el hermanito, es que hermano, a mí me pasó esto. Y el hermano, ay, otra vez. Dice la Biblia, el amor todo lo soporta. No busca lo suyo, no se irrita, dice. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Como en el libro de Ageo, nosotros, hermanos, estamos acostumbrados simplemente a pensar en nosotros. Y entonces decimos, Dios va a hacer. Y sí, Dios va a hacer, pero está esperando que nosotros hagamos algo para poder ser, hermanos, merecedores. Y no por nuestras buenas obras, sino para trabajar en su obra. Dios les dijo a ellos, mira, la vid, el olivo, el granado, todo está ahí. No ha dado fruto porque yo no he dejado que haya dado fruto. Nada ha sido quitado, le dice su pueblo. Pero si ustedes meditan en su corazón, dice el Señor, desde hoy os bendeciré.
Muchas veces se han cerrado las puertas, las cosas no van como usted quiere, porque a lo mejor la brújula está apuntando para otro lado. Y Dios lo que está pidiendo es, no es suficiente hacer las cosas, sino es cómo las hacemos. Le decía yo, ¿de qué manera usted está trabajando en la obra de Dios? Cuando es algo para obra suya, nosotros lo vemos en el trabajo o en su negocio. Cuando es algo que a lo mejor va a afectar a nuestras finanzas, a nuestra familia, podemos hasta no dormir, porque puedo perder mi negocio, porque puedo perder mi trabajo, porque digo, eso es mío, me lo he ganado, pero cuando es en la obra de Dios, pareciera que no va a pasar nada. ¿Por qué causa? Porque no nos ha costado, porque no hemos amado lo suficiente de la manera en que Dios quiere que amemos la obra de Él. ¿Sabe cuánta gente muchas veces está llorando porque quiere ser libre? Porque quiere dejar de tomar, porque quiere dejar de drogarse, porque no puede dejar algo que usted dejó, no por usted mismo, sino porque Dios lo escogió y lo dijo, ponlo aquí. Y a veces nosotros desperdiciamos eso y volvemos al mundo a alcoholizarnos y volvemos a regresar y volvemos a ir y estamos, no creemos. ¿Sabe cuánta gente tiene su fe mal encausada? Y hermanos, le sirven a ídolos y están día, noche. ¿Saben cuánta gente se arrodilla para llevarle algo a un ídolo y sangra, la verdad, sus rodillas y hace procesiones largas? Porque su fe, hermanos, está mal encausada y piensa que ese personaje le va a escuchar. Y ellos los hacen con esfuerzo, con denuedo, con ganas, con temor. Y el cristiano, la mayor parte de las veces piensa que se merece todo. Y entonces deja de darle todo a Dios. Y es fácil criticar a la gente que va hincada y decimos, mírala, mírala, ahí va hincada, se vaya al infierno porque no sabe. Y a lo mejor critica al que, buenas, tendremos información del Señor. Y gente que ya hasta la conoce en la calle, con su mochila de lado, su sombrero para no requemarse, las mujeres con sus medias y falda larga, y un folleto que te dice que Dios nos dará. Y te dice, mira, ¿saben de qué manera, cuántos kilómetros pueden caminar ellos? O ve un par de elders, uno vieguito y otro morenito, y dice, míralos, ahí van esos. Y a veces, hermanos, otras denominaciones se esfuerzan más que la iglesia cristiana. Y Dios no nos está pidiendo un esfuerzo así, terrenal. Lo que les quiero decir es que esas personas están creyendo que tienen que hacer eso para agradar a Dios. Y Dios al cristiano le dice, mira, si tú eres lo suficiente, Jeremías, yo voy a traer a toda tu casa aquí. Si todos se ponen de acuerdo, yo voy a añadir día a día a los que tienen que venir. Ustedes solamente salgan y prediquen. Ustedes si van en el camión y tienen a alguien junto, díganle, Jesucristo te ama, en su trabajo, en donde estén. Pero lo que yo quiero es que me crean, así como esos personajes creen, que si salen a sus rodillas, un ídolo les va a hacer el milagro. Que si predican, hermanos, si bautizan a personas en su nombre, van a heredar una tierra, verdad, nueva en este mismo mundo. Otros que creen en la profecía de John Smith, no sé cómo se llama, y piensan que si entonces ellos se bautizan por los muertos y ya entonces alguien va a salvar su... Ellos creen completamente en eso. Y el cristiano cree en todo, menos en lo que tiene que creer. Dice la palabra de Dios, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le decía a Marta y María, ¿no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios? Hermanos, la prioridad para Jesús se ha olvidado en la mayor parte de las iglesias. Hoy creen en una buena prédica, en un buen pastor, en una buena iglesia. Y cuando el pastor, la iglesia y el predicador le falla, usted se vuelve al mundo, porque todos los cristianos son iguales. Hay alguien que es diferente a nosotros. Alguien que dice que no cambia y no hay variación de sombra en él, porque en él no hay mudanza.
Hay alguien que dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay alguien que murió y si pudiese volver a venir, volvería a morir por usted y por mí. A pesar de cómo somos, a pesar de nuestra mala conducta, rebeldía, incredulidad, confusión, Dios lo volvería a hacer. ¿Saben por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios ha creído en esa obra redentora que hizo para nosotros, que hoy nosotros olvidamos. El apóstol Pablo decía, tomad tu cruz y crucifícate todos los días juntamente con Cristo. ¿Cuántos pudiéramos tomar nuestra cruz hoy para hacerlo? No lo hacemos. Hemos olvidado la base y el fundamento de lo que es cristianismo. Servirle a Cristo con amor, sin importar, sin ver, sin recibir o esperar nada a cambio. La Biblia dice, ¿quién es el mayor? El mayor es el que sirve. Dice, nadie vino a ser servido. Olvídate de que alguien te tiene que dar pleitesías o felicitarte. No, tú ven y sirve, da lo mejor de ti para los demás. Porque ese es el amor al prójimo. La parábola del buen samaritano lo refleja. ¿Quién es mi prójimo? Todos. Todo el que usted ve. El que está allá afuera, el católico, el mormón, el de junto, el de atrás, el que no viene, el que habla con usted, el que lo maldice. A ese tienes que amar. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no puedes lograr, hermanos, edificar, fundamentar algo preciso, sólido en las bases de Cristo? Porque te has olvidado de que la prioridad es Él. La Biblia dice, el que comenzó la buena obra en mí, será fiel en terminarla hasta el día de su regreso. ¿Quién te trajo aquí? Yo no traje a Jeremías, nada. Yo ni lo traje, ni a la hermana Lili. El que lo trajo fue el Señor. Si un instrumento, usted, yo o alguien para hablar, pero el que lo trae es el Señor, y el que comenzó la obra es Dios, y el que la terminará va a ser Dios. Pero lo que necesita es que su obra, ¿verdad?, pueda continuar cuando usted tenga ánimo de que así sea. Pero mientras usted tenga la excusa, la oposición, el ya no puedo, el ya no creo, el ya no quiero, y vea todo, hermanos, como un impedimento, ahí se va a quedar. El pueblo de Dios estaba en la línea de batalla y nadie pasaba porque veía a Goliat gigante y grande. Y nadie pasaba. Todos estaban ahí dispuestos a pelear, pero nadie peleaba. Porque tenían miedo. Y todavía Goliat se reía y decía, ¿quién podrá venir contra mí? Y el pobre David, el vestido del Señor, decía, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a atemorizar al ejército del Dios viviente? Y escuchó y dice, mira, Saúl le va a dar a su hija, y van a hacer esto, y la gente no creía en David. Decían, cuando se puso la armadura hasta se burlaban de él porque le quedaba grande. La Biblia dice que él agarró, se la quitó, tomó unas piedras y una onda y dijo que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y venció al gigante. ¿Cuántos ejemplos más necesitan ustedes impresos en un libro para creer que Dios es poderoso? Imagínense el pueblo huyendo, de hermanos, de la esclavitud, de la cautividad, y el Señor le dice, váyanse, y los encierra entre un ejército que quería matarlos y el gran mar. No había paso, no había para dónde ir. ¿Qué haría usted y yo? Nos rendiríamos y volvemos mejor de esclavos. ¿Quién prefieres, Jeremías, morir o volver a ser esclavo? Ellos decían, preferimos allá donde hay comida, donde hay sepulcros. Y le reclamaban a Moisés, Moisés, para esto nos sacaste, para morir en el desierto. ¿No era mejor allá que nos enterrasen? Y un mar grande, embravecido, y un ejército furioso que quería matarlos. Y había un hombre que había confiado, y el Señor le dijo a Moisés, levanta tu vara, y los mares se van a abrir. Hermanos, los mares se abrieron. Josué quería conquistar la tierra, y había una gran muralla que se llamaban los muros de Jericó, donde había una mujer que se llamaba Rahab la ramera. En los muros eran tan anchos que una casa cabía ahí, y no había cómo pasar. Y Josué dice, Señor, dijo, Josué, da vueltas, tú santifícate, y cuando yo lo voy a hacer, Josué. Y cayeron los muros de Jericó. Josué tenía que llegar a pelear, y una vez Josué, hermanos, oró y el sol se paró. Elías oró y el cielo se cerró. Elías clamó y descendió fuego del cielo. Entonces, si Jeremías, Liliana, Jacob, Abraham orasen, ¿qué creen que pudiera pasar? Si Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Si tan solo orásemos, buscásemos su rostro, nos humilláramos nuevamente, hermanos, dice, entonces yo subiré desde los cielos y abriré los cielos. ¿Y qué es lo que necesitan?
Antes de que Jeremías le diga, Señor, yo quiero pedirte por mi padre, por mi madre, o la hermana Liliana, por su hijo que no está aquí, o usted, la hermana Ana, por Felipe, o le pidiéramos por David, Dios ya sabe lo que vamos a pedir. Dios solamente está necesitando, como exhortó al pueblo por medio de Ageo, es que vuelvan a la prioridad. Dice, porque si ustedes se vuelven hoy, yo voy a abrir nuevamente todo eso, todo ese flujo y canal de bendiciones que ustedes esperan con sus propios esfuerzos, no se lo puedo dar. Si usted y yo nos esforzamos tanto por traer gente, por traer almas, porque crean, porque vengan, nuestros esfuerzos van a ser en vano. Dice, apartados de mí, nada podéis hacer, porque fuera de mí nada sois, dice el Señor. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para creer en el poder del Dios que nos ha mandado a llamar para servirle? ¿Qué otra cosa necesitamos? ¿Qué necesitamos pasar en nuestra vida para entonces decirle al Señor, heme aquí? Hoy vengo, hermanos, con todo el gozo a servirle al Señor. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. La alabanza que se toca, los hermanos son nuevos. Si yo canto, sale mejor ahorita. Pues viste, hermano, cómo se... Hermanos, eso es para Dios. No importa la manera, sino cómo lo estás haciendo. ¿De qué manera recibe usted la palabra? Siempre se los he dicho, con ganas de que no me pregunten el próximo domingo, o con ganas de que haga algo en su corazón. Y ahí, hermanos, entonces dice, la palabra de Dios es para corregir, instruir, redarguir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente bueno para toda obra del Señor. Aleluya. Cuando nosotros recibimos la palabra para corregirme a mí mismo, estamos progresando, estamos sacando lo que contamina mi corazón. Pero ¿cuántas veces Dios les ha dicho perdona y no puedes perdonar? Estás con lo contaminado ahí. ¿Cuántas veces Dios te dice ama y no puedes amar? ¿Cuántas veces Dios nos dice no mientas y seguimos mintiendo? Lo contaminado sigue estando ahí, y entonces el Señor, por eso le dice a los sacerdotes, ¿cómo quieren santificar mi obra si ustedes mismos la contaminan? Simplemente quítenlo, limpien eso, denme a mí la oportunidad de entrar y yo limpiaré todo, porque la casa de mi Padre será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Usted y yo somos los que permitimos que en nuestro corazón entren cosas que a Dios no le agradan. Si Dios le ha dicho que serás salvo tú y tu casa, y ves que pasa algo en la iglesia o en tu vida, lo primero que va a decir el enemigo es, no sirve de nada, Jeremías. Para eso has danzado tanto en la iglesia. Tantas lágrimas que derramaste, ve lo que te hicieron los hermanos. ¿Para qué sigues ahí? Satanás le decía al Señor, si tienes hambre, que esta piedra se convierta en pan. Mira, ya no te esfuerces más, no mueras por tener un reino. Yo te voy a dar el reino que me dieron a mí. Y el Señor decía, mira, mi reino no es de este mundo, pero yo te voy a dar todos los reinos de la tierra que me entregaron. Solamente adórame a mí, se acabó ya. Tus problemas se solucionaron, Jeremías, Liliana, Jacob, Abraham, Mateo, todos los de aquí presentes. Tus problemas se van a solucionar, mira, solamente haz esto y ya. Te evitas de problemas, chismes, pleitos, orar, ayunar, leer. Ya. ¿Cómo nos contaminamos nosotros cuando nosotros le damos prioridad a no venir a las cosas de Dios por suplir algo que yo pienso que necesito más? ¿De qué me esforzaría tanto si el día de mañana, si Dios quisiera, me da un derrame cerebral, un infarto, una embolia? ¿Por qué? Por mis malpasos, por no dormir, por creer que todo lo que estoy logrando o está usted logrando es por mis esfuerzos, méritos o inteligencia, cuando Dios es, en Él está el dar y el quitar. Dice el Señor, yo pongo la maldición y la bendición. Yo soy el proveedor de todas las cosas. Simplemente lo que Dios quiere es que la prioridad, hermanos, sea Él. Que antes de que usted siga edificando, edifique bien con un corazón limpio, amando, perdonando. ¿Qué pasaría si hoy usted le pidiera perdón a todos los hermanos? ¿No nos mandó el Señor a pedir perdón? Pero lo primero que hacemos, Jeremías, te perdono, pero yo creo que no dice nada, ¿verdad? No, pues no. O sea, yo pido perdón porque el Señor dice que pedir perdón, pero yo no pido nada, tío.
Es que yo no le he hecho nada a Jeremías. ¿Por qué el Señor me manda a pedir perdón a Jeremías? A lo mejor hay algo en tu corazón contra alguien que no logras a veces tú percibir, pero ¿saben quién sí lo ve? Dios. Y Dios es el que está diciendo, para que mi obra continúe, lo primero que hay que hacer es sanar a todos nosotros. Dice que el juicio viene y el juicio de Dios empieza ¿por dónde? Por su casa. Cada quien tiene que empezar a entrenar su mente y corazón a agradar a Dios, a servirle a Dios, a hacer todo, hermanos, para Dios solamente, con gozo, con alegría. ¿Cuántos queremos mejorar la alabanza del Señor, Jeremías, o no? ¿Qué podrías hacer tú para mí? Yo, clamar al Señor. Orar al Señor. Pero si podemos trabajar todos en lado del Señor, ¿por qué no se quedan con los hermanos alguien? O les ayudan, o les enseñan. Si usted quiere ser el que lleve la palabra, ¿por qué no se reúne y dice, hermano, vamos a orar, hermanas, que no puedo? Dígame qué día puede. Porque es para la obra de Dios, hermano. Yo quiero hacer esto, hermano. ¿Cuándo venimos a limpiar? Vean, otra vez la casa del Señor. Aquí llena de telarañas y todo. Sucia, con chicles pegados abajo de la silla. ¿Quiénes de ustedes tienen chicles abajo de su comedor? Nadie. ¿Quiénes dejan el bote de basura ahí siempre hasta que se rellene? Nadie. Lo van sacando todos porque... Pero si no trabajamos en la casa terrenal aquí que vemos, ¿cuánto más vamos a poder trabajar aquí? Si aquí, hermanos, vean telarañas y no miren, si le hago así, pobrecita la hermana Pili ahorita. Ahí van con la hermana Pili. Aquí le cayó, hermano. El pueblo sí tenía disposición de servirle a Dios, como muchos de nosotros decimos, pero la obra de Dios y el resultado de querer hacerlo se manifiesta desde lo exterior y en lo interior. Si no, hermanos, no va a pasar nada. Somos un cuerpo, recuérdenlo. No es que seamos muchos, somos un cuerpo, dice la Escritura, todos los que estamos aquí. Si hay 5, si somos 20, si somos 1000, si somos 3000, somos el cuerpo de Cristo. Y a veces el cuerpo de Cristo es a lo que menos cuidado le damos. Les decía yo, nadie agarra una navaja y se va a empezar ahorita a cortar todo el cuerpo. ¿Con quién de ustedes se va a querer cortar un brazo llegando a su casa? Pero sí podemos cortar a un hermano y decirle cosas para que se vaya, para que no esté, para que se sienta mal. Sí podemos hablar, juzgar, criticar, hasta blasfemar muchas veces y decir, y lo estamos haciendo contra su propio cuerpo, dice la palabra de Dios. El que peca contra su mismo propio cuerpo peca, dice la Escritura. No nos damos cuenta que nos estamos destruyendo entre iglesias, si la mejor iglesia, si la más ungida, si esto. Todo eso es vanidad de vanidades, dice la palabra del Señor. Quizá no somos la iglesia más fuerte, quizá no somos la iglesia más grande, pero somos la iglesia que Dios ha escogido para hacer su obra. Quizá haya calor, quizá no sean los asientos muy cómodos, pero somos personas que Dios ha escogido para funcionar en este lugar para algo que Dios quiere hacer. La mayor parte de las cartas del apóstol Pablo, hermanos, se relacionan con lo que los profetas hacían, con lo que los profetas le pedían al pueblo. No se olviden de mí. El Señor le dijo a Moisés en la ley, Moisés, cuídense de no olvidarse de mí, de mi ley, de mi pacto. Jeremías le decía, no se olviden de Dios. Isaías, Ezequiel, en el libro de Lamentaciones les decía, lean los profetas, y el pueblo lo que hacía es olvidarse de lo que tenía que hacer. El mismo Señor en el Nuevo Testamento les dijo, tomad mi carne, tomad este vino que es mi sangre, y hacerlo en memoria mía, diciendo, no me olviden, para que no olviden lo que yo hice. Cuando hagan esto, hagan en memoria mía. Y ustedes se olvidan de venir a adorarme, de venir a alabarme, de venir a servirme, de venir a gozarse, de venir a perdonar, se olvidan de eso, de lo mío. Se olvidan de todo lo mío. Lo que no olvidan son sus rencores, sus pleitos, lo que hay que hacer, lo que hay que pagar. Eso no pueden olvidarlo. Pero lo mío lo olvidan siempre. Y desde el
Génesis hasta el Apocalipsis, Dios manda a no olvidarnos a lo que Él manda y lo que Él hizo. Por eso decía, hagan esto en conmemoración mía, en memoria de mí, tomad mi carne, tomad mi sangre. Acuérdense de mí. El Señor ha mandado Santa Cena, ¿por qué? Porque quieren que lo volvamos a recordar lo que Él hizo por amor a nosotros. Hermano, ¿y usted qué es lo que recuerda? Lo que hizo el hermano, lo que me hizo la hermana, lo que no he podido sanar, lo que me hizo mi esposa, lo que hice allá. Eso sí no lo podemos olvidar y es lo que el Señor manda desechar, porque eso contamina nuestra mente, corazón y ministerio. Eso es lo que siempre presentó el pueblo de Israel, lo que presenta la mayor parte de la iglesia evangélica, cristiana, apostólica, pentecostés, como usted quiera llamarle. Olvidan a Dios, olvidamos a nuestro Señor, olvidamos a nuestro Creador, le damos la espalda. Mi hijo tiene 5 años y a veces lo regaño, y cuando me contesta o hace algo que no está de acuerdo a lo que yo le digo, ¿saben qué siento? Siento frío. Samuel, ¿por qué haces eso? Y hablo con él. Imagínense los que tienen hijos adolescentes, imagínense el dolor que yo les hice pasar a mi padre cuando no le obedecía. Y cuando he presentado eso de que mi hijo no me obedece o hace algo que yo le dije que no lo hiciera, ¿saben qué pasa en mi corazón? Hermano, me duele, digo, mi hijo, ¿por qué? Y trato de volver a decir, no, está mal. Y luego me pongo a pensar, ¿qué sentirá Dios? ¿Qué siente Dios cuando todos nosotros, verdad, egoístamente, en nuestra afán, ansiedad y vanidades, lo que hacemos es darle la vuelta a la palabra de Dios, a los mensajes, a la exhortación, y lo principal que hacemos es quedarnos en nuestra condición? ¿Saben por qué Dios mandó tantos profetas y Él vino a morir y mandó las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan? Para que saliéramos de la condición en la cual nos encontrábamos. Pero muchas veces la palabra de Dios no logra simbrar nuestro corazón y lo único que hace es que endurece nuestro corazón y seguimos así, en el afán, en la hamaca, como dicen, y no pasa nada. Sí pasa, hermana, sí pasa, hermano. Están pasando cosas en nuestra vida espiritual que a veces no percibimos. A veces, hermanos, dejamos de pelear, dejamos de buscar la santidad del Señor. Buscamos de dejar de llenarnos del Señor. Hoy, si alguien trae gripe entre nosotros, pues muchos nos vamos a enfermar. A lo mejor usted tiene que quitar eso para no enfermar, para no enfermarse, para no contaminar la obra del Señor. Y la Biblia dice que cuando el pueblo hacía eso, ¿verdad? El Señor lo que hacía, hermanos, era ir a ellos y decirles, ¿cómo les decía? Leproso, ¿qué quieren? ¿Cómo les decía? No le decía, adúltera, ¿qué quieres? El Señor nunca les habló por sus defectos. Les decía, hijos, les decía, hija, tu fe te ha salvado. Hijo, tu fe te ha sanado. Hijo, hija, Él les decía lo que son para mí. No le decía leproso, adúltera, fornicario, orgulloso. Le decía, hijo, vete en paz y no peques más. Él los hacía paz y les hacía sentir el amor que tenía, no por lo que presentaban, sino lo que eran para Él, lo que nosotros somos para Dios. Dios lo que quiere es dejar que nosotros quitemos, hermanos, esa enfermedad de nuestro corazón cuando vengamos a Él. Yo pudiera decirle hoy, Señor, tengo esto en mi corazón. Hay algo que enferma mi corazón y mi ministerio, porque a lo mejor hay pereza en mi vida, porque a lo mejor hay incredulidad, porque me he decepcionado de las personas, de las iglesias. Y el Señor lo sabe. Lo único que Dios quiere es que lo pongamos a Él. Y entonces Dios nos podrá decir lo que dijo por medio de Ageo: desde hoy os bendeciré. Desde hoy en este día. Él no les dijo, cuando ustedes terminen de construir el templo, o no les dijo, si ustedes hoy meditaran en su corazón y entendieran, ¿verdad?, cómo están haciendo mi obra, dice, desde hoy, y hasta les vuelvo a repetir el día, desde el 24 días del 9º mes, hoy dice, yo desde hoy los podré bendecir. Hermanos, si usted hoy dispusiera su corazón a Dios, desde hoy cuando saliera por esa puerta, todas sus cosas podrían cambiar. Desde hoy que usted dijera, Señor, heme aquí, las cosas podrían ser diferentes.
Desde que usted le dijera al Señor, Señor, hoy he meditado en mi corazón y lo que he entendido es que te necesito. La Biblia dice que el que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar con él? No prosperará. Pero el que los confiesa, alcanzará misericordia. Dice, el hombre que encubre sus pecados, no prospera, ahí se queda. Pero el que los confiesa, alcanza misericordia. En nuestra vida está eso. Si encubrimos nuestra manera de vivir el Evangelio, que Dios la conoce, pero que le digamos, Señor, yo estoy viviendo así, alcanzaremos misericordia, porque le venimos a servir a un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de justicia, y un Dios, hermanos, poderoso, que quiere hacer de nosotros algo que hoy nosotros no logramos discernir. Así que hoy Dios nos manda a edificar su templo. Cuando hablo de edificar su templo, no estoy diciendo de las cosas y tareas que les enseñé o les puse como ejemplo aquí. Estoy hablando de edificar aquí, ¿sobre qué? Sobre la palabra de Dios. No hay otro fundamento. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos hacer salvo, sino que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Y no hay otro fundamento. Si viniera alguien a anunciar otro fundamento, dice, no le crea. Porque el fundamento, la principal piedra del ángulo es Jesucristo. ¿Y cómo vamos a edificar la casa del Señor? Con la palabra de Dios, hermanos. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí es donde nos manda edificar. No se edifiquen en mí, en el pilar, en la iglesia o en el pastor. Dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, el cual es Jesucristo. Edifiquémonos en la palabra del Señor. Leamos más. Si yo les pasara un cuadrito, les pusiera yo celular, trabajo, televisión, deportes, Biblia, oración, y les pusiera que de sus 24 horas me pusieran cuánto tiempo pasan en cada actividad, les aseguro que la mayor parte de nosotros, en donde tendríamos la menor, ¿verdad? O el menor número de horas, sería en las cosas de Dios. Porque pusiéramos 8 o 10 horas de trabajo, y si contabilizáramos cuánto tiempo pasamos en el teléfono, nos daríamos tiempo o cuenta que pasamos también horas en el teléfono y horas quizá en las compras, y al final pudiéramos poner 20 minutos en la oración, 5 minutos en la lectura, y sumaríamos eso y veríamos que entonces en nuestra vida diaria nuestra prioridad no está siendo Dios, sino nosotros. Y es ahí donde caemos en el error del pueblo en los tiempos. Le invito a que usted haga eso y saque cuentas de cuánto tiempo pasa. 8 horas durmiendo, 8 horas trabajando, 2 horas en el teléfono, y a lo mejor hay veces que ni siquiera oramos y ni leemos. Y entonces nos daremos cuenta que hay más contaminación en nuestro corazón, porque pensamos que aún no es tiempo de servirle a Dios, que el tiempo que realmente le estamos dando a Dios. Y cuando lo podemos hacer, que es en la iglesia, se nos hace tedioso, se nos hace largo. Yo he oído personas que los hemos invitado y dicen, ¿sabes que los cultos en su iglesia duran un montón? No, hombre, duran como 5 horas. Allá en la iglesia entramos a las 9 y 11:30. Ya terminamos. Porque pues es el estudio dominical, temprano, ofrenda, oración, toda alabanza y la prédica de 20 minutos. Porque mira, si tú hablas más de 20 minutos, ya la gente no te oye. Y así me decía un hermano, yo como predico, nada más predico 15 minutos. Ya, esos son los 15 minutos que te oyen y Dios usa para que el corazón se mueva y dije, no, pues, si la Biblia dice que Pablo disertaba largamente, que la gente hasta se dormía, entonces yo me siento bien y digo, bueno, que se duerman hoy no es diferente, ¿verdad? Y entonces se dormían y hasta Eutico se caía y estaba con ellos semanas hablando. ¿Pero por qué? Porque la gente dice, pero
Si ve un maratón de películas, al que le gusta películas, se ve Netflix todo el día, todas las temporadas. Y en el Facebook nos pasamos, hay una configuración en nuestro teléfono que dice el tiempo que usted lleva usando, por ejemplo, el WhatsApp. Léalo y va a ver que lleva más de un día en el WhatsApp. Si no es que más, y en el Facebook ahí dice el tiempo de uso de la aplicación, tanto tiempo. Y un día lo vi cuando lo dije, perdí un día de mi vida en WhatsApp y no me percaté de ello. Y no tengo tiempo a veces para venir a ver a mi madre, de salir a comer con ellos, de a lo mejor abrazar a mis hijos y sobre todo de venir a servirle a Dios. Y digo, a lo mejor ese día lo hubiera yo aprovechado para eso, hubiera hecho a mi madre feliz, mis hijos hubieran estado contentos, o a lo mejor hubiera yo puesto a cuenta con el Señor. Pero a veces el tiempo, como no percibimos nosotros muchas veces el tiempo de Dios, el tiempo en esta tierra para nosotros es valioso, pero el tiempo que nosotros le damos a Dios, muchas veces no le damos ese valor, hermano. Así que hoy, así como Él es el día, la manera correcta de servirle a Dios es dándole prioridad a las cosas de Dios. Y Dios pone todas las cosas en su lugar, como tienen que salir. Las cosas al cristiano le vienen a bien. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Así que dejemos las preocupaciones y ocupémonos mejor en la hora del Señor, hermanos. Señor, hoy en esta hora te agradecemos porque tú eres bueno, Señor. Porque a veces queremos hacer lo segundo evitando lo primero. Porque queremos, Padre bendito, la recompensa sin invertir. Queremos cosechar sin sembrar. Queremos saciarnos muchas veces, Padre bendito, Señor, sin comer. Y hoy este alimento tú lo has dado a mi vida, a la vida de cada uno de mis hermanos. Porque, Señor, a veces te estamos sirviendo solamente por rutina, otras tantas por sentirme bien, pero difícilmente, Señor, la mayor parte de nosotros lo estamos haciendo por amor. A veces el amor va menguando, otras tantas se ha enfriado, muchas otras, Señor, el amor, Padre bendito, Señor, hacia las cosas tuyas, Señor, no está siendo prioridad. Como Ageo llevó ese mensaje hoy, tú lo traes a mi vida, a la vida de mis hermanos. Porque principalmente yo, Señor, muchas veces he menguado, Señor, en la obra de tus manos. A veces, Señor, venimos cansados, confundidos, agotados. Otras tantas, Señor, nuestro corazón no está dispuesto a recibir de ti. Y entonces es un culto, Padre bendito, que se presenta para mí vacío. Que, Padre bendito, tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía, sino que siempre hay algo que deja. Y hoy, Padre, que así sea en mi corazón, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Queremos, Padre bendito, Señor, ser ese instrumento que tú has puesto. Queremos seguir poniendo las piedras para edificar, pero viendo cómo está nuestro corazón. No queremos seguir haciendo la obra de tus manos inmunda por nuestra manera de pensar, de creer y muchas veces de vivir, Señor. Hoy cámbianos, renuévanos, Señor. Como decía Pablo, Señor, líbranos de este cuerpo de muerte, Señor, en el cual estamos, Padre bendito, cautivos, en la carne, en la sangre, Padre, en las concupiscencias, Señor, que muchas veces nos llevan a pecar, a fallar. Hoy, como Sansón, quizá estamos en el peor día, quizá, Padre bendito, lo hemos perdido, Señor, nosotros en nuestro corazón el gozo, pero tu palabra dice que simplemente hemos dejado el primer amor. Padre bendito, Señor, la fuente, esa fuente inagotable, esa chispa de vida para el creyente, Señor, queremos volverla a sentir. Padre, a lo mejor nos hemos quedado varados, Padre, hemos edificado mal, pero hoy aquí estamos con la oportunidad de volver a ti. Tú conoces nuestros pensamientos, la manera en que vivimos, lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, las veces que le he fallado a mis hermanos, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, Señor, a mi esposa, a mis hijos, Señor, a cada uno de los que están aquí. Hoy, Señor, sé que tenemos la oportunidad y tenemos la oportunidad de volver a ti.
Como le dijiste a Geo, si hoy meditáramos en nuestro corazón, y hoy he meditado que te he fallado, que le he fallado a las personas que amo, a las personas que me aman, Señor, que le he fallado a tu iglesia, Padre. Pero hoy he meditado que lo que necesito es, Padre bendito, poder mirar en ti, en edificar y en trabajar en tu obra, en lo que tú, Señor, has puesto, Padre bendito, porque la mies es mucha, pero pocos son los obreros, dice tu palabra. Y hoy queremos ser esos pocos obreros que trabajen, Señor, para tu viña, para tu obra, Padre. En el nombre de Jesús, recibe, Señor, recibe esta oración y que esta palabra también pueda ser recibida en nuestros corazones. Hoy la semilla sea sembrada y que seas tú el que des el crecimiento, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por todas las cosas, Señor, que no pudiéramos, Señor, alcanzar a describir que tú nos das día a día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Y bueno, el libro de Ageo y el de Zacarías, les invito a que lo lean, que nos instruyen a nosotros como creyentes a que hagamos la obra para Dios con toda la disposición, amor y disponibilidad, ¿verdad? No en la tierra, sino en nuestro corazón para el Señor. Cuando las cosas se hacen así, las cosas son bien vistas por Dios. Cuando las cosas se hacen sin querer hacerlas, es como cuando yo le digo a mi hijo, ve por esto, y me dice, ya voy. Mi esposa siempre dice algo, es una frase que ella tiene, dice, así, cuando las cosas se hacen ya de una manera diferente, ¿qué pasa con las cosas? Ya no sirven. Ya si no, aunque las hagas, ya no sirven. Porque no las haces motivado o por querer hacerlas o porque nazca en ti, sino que simplemente lo haces a fuerza, por obligación o por cumplir. El hermano Andrés siempre tiene esta frase, el hermano nos invitó a comer, nació de su corazón, y el hermano se queda así. Nunca no hay esa frase del hermano. A veces él quiere invitar algo y dice, nació de tu corazón. Eso es lo que quiere Dios, que realmente nazca de nuestro corazón, el venir, el servir, el ahora a los levitas tocarle al Señor. Yo los veo y a lo mejor se sienten un poco incómodos porque a lo mejor piensan que no está saliendo como cuando tocaba el hermano Pedro o Bernabé. Hermano, es la manera en que lo haces. Dios va a ir moldeando sus manos, sus voces y a todos nosotros, no para decepcionarnos, para criticar, sino de lo contrario, para edificar. A veces dice uno, es que yo quiero llevar una visita, pero pues lo voy a llevar ahorita que va a predicar el hermano tal, o cuando el hermano va a tocar. A veces nosotros pensamos y queremos hacer el trabajo de Dios. Dios puede obrar en esa persona si hay luz, si no hay luz, si hay alabanza, si no hay alabanza, si predica un hermano, predica el otro, porque el que lo va a hacer es Dios. Dios necesitó, ¿verdad? Simplemente un portador de voz para que Él fuera el que obrara en la persona. Pero no necesitó al mayor o al mejor capacitado o al más fuerte o al más guapo, no. Moisés era tartamudo, ¿verdad? Jeremías era un niño. Elías, hermano, o Eliseo se burlaban de él y decían, Calvo, vean todas las descripciones de los grandes hombres. Dice la Biblia que eran hombres sujetos a pasiones como las nuestras. Simplemente eran los portadores de la voz de la voz del Señor. Así que hoy, aquí estamos, gocémonos en las alabanzas. Si se equivocan, ¿quién no se ha equivocado aquí? Todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida nos hemos equivocado. Lo que hay que hacer es cerrar nuestros ojos, darle a Dios lo que Dios se merece, olvídese de sus cargas, olvídese de sus deudas, olvídese de lo que hay que hacer mañana, si se va a acabar el pollo antes de que termine el servicio, si ya no va a encontrar sándwich con la hermana Esperanza, olvídese de eso. Este tiempo, hermanos, es tan especial para Dios que a veces no logramos percibir. Aleluya. Dice la Biblia que hay algo que vamos a seguir haciendo aun cuando nuestros ojos ya no estén abiertos en esta tierra. Ya no vamos a orar por personas, a lo mejor ya no vamos a predicar,
Pero lo que se va a seguir haciendo es adorar a Dios. Vamos a estar en el cielo diciendo santo, santo, santo es el Señor. Entonces, la adoración es un momento especial para Dios, porque cuando nosotros le cantamos, agradeciéndole por todo lo que ha hecho, lo que hace, lo que hará, lo que hemos vivido, y cuando nosotros podemos disponer nuestro corazón. Y es el momento a veces que el diablo ocupa para ver nuestros errores, para que el niño nos distraiga, para ese momento de adoración. Dios lo quiere, porque si son 5 o 7 alabanzas, entonadas o no entonadas, como ustedes quieran verlo, con instrumento o sin instrumento, con micrófono o sin micrófono, el motivo es ¿para quién son? No son para mí, sino son para Dios. Y Dios lo que quiere ver es el esfuerzo que cada uno tengamos, acompañado de la disposición con lo que lo hagamos. Así que hoy le dejo el lugar al hermano Abraham para que continúe con el servicio. Si tienen que llorar, hermanos, como siempre les digo, lloren. Si tienen que orar, oren. Que el que los está escuchando es Dios. Yo puedo ser como Elí, diciendo, juzgando, criticando. Si lloran, si gritan, pero el que los conoce su corazón es nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy vamos a tratar de darle la adoración al Señor como Dios se merece. Decía el hermano Elías, si se me va la voz, que se me vaya. Si me duelen las manos de aplaudir, que me duelan. Si el reloj avanza, que avance. Lo importante es tratar de tener una comunión y entrar en la presencia de Dios. Si la está sintiendo Jeremías, ¿por qué no la puedo sentir yo? Si la puede sentir Liliana, ¿por qué yo no puedo sentirla? Porque a lo mejor estoy concentrado en otras cosas o distraído de las cosas que Dios está dando. A lo mejor no me estoy poniendo debajo de la cascada o de la fuente inagotable. Así que hoy, hermanos, que todos podamos compartir y sentir la presencia de Dios. En el día del Pentecostés dice la Biblia que todos fueron llenos de lenguas como de fuego y todos daban testimonio, y medas, elamitas, de Mesopotamia, de Capadocia, de todas las regiones, de Cirene, Panfilia, escuchaban cómo se regocijaban en la presencia de Dios. Así que hoy podemos estar locos para los de allá afuera, podemos estar poseídos para otros, podemos ser una secta para muchos, pero lo que sí somos, y estoy seguro de ello, somos hijos del Dios Altísimo. Y hoy, hermanos, hay que darle a nuestro Padre esa adoración, la gratitud, ¿verdad? Y un corazón a nuestro Dios. Amén. Que Dios le bendiga, hermano Abraham.